palpación comenzaremos investigando la temperatura de la piel del paciente. Buscaremos en los planos superficiales indicios de edema, los relieves óseos, buscaremos inflamación y en los planos profundos buscaremos compresión o palpación para iniciar el dolor provocado. Con el paciente de cúbito supino empezaremos la palpación en la zona de las crestas ilíacas y todo su borde. Luego nos dirigiremos a las espinas ilíacas anterosuperiores. En la misma dirección buscaremos si están de manera simétrica o asimétrica. De manera que estén asimétricas nos indicarán una oblicuidad pélvica. Luego nos dirigiremos hacia los trocánteres mayores y de los trocánteres mayores nos dirigiremos hacia el pubis, donde encontraremos los tubérculos del pubis y en el medio la sínfisis pubiana. Empezaremos palpando las crestas ilíacas. En su borde más superior dibujaremos una línea, ¿sí?, que va a pasar por la línea interespinosa de L4 y L5. Respectivamente, de manera proximal se encuentra L4 y distalmente se encuentra L5. Luego, siguiendo el borde de las crestas, nos encontraremos con una prominencia ósea que corresponde a las espinas ilíacas posterosuperiores. Las mismas en algunos pacientes tienen una proyección en la piel como hoyuelos. En caso que el paciente no las tenga, solamente se sigue el borde de las crestas ilíacas. Luego, debajo de las mismas, en una proyección de una línea vertical, encontraremos debajo la articulación sacroilíaca. ¿Duele? No. Si presenta dolor, pueden ser puntos gatillo para búsqueda del dolor. Luego, medialmente encontraremos el sacro. Para la tuberosidad isquiática, por último, el paciente se debe encontrar de cúbito lateral, ya que de cúbito prono se vuelve difícil la palpación por la presencia del glúteo mayor. En esta posición buscaremos a la altura de la línea glútea la prominencia de la tuberosidad isquiática. Primero encontramos el trocánter mayor y nos dirigiremos con nuestros dedos hacia la tuberosidad isquiática debajo del glúteo. Con la palpación también iniciamos la búsqueda del dolor provocado, palpando, comprimiendo o percutiendo el sector anatómico correspondiente. Bueno, para la palpación de partes blandas comenzaremos con el triángulo de Scarpa. El ligamento inguinal se va a encontrar entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis pubiana. En su recorrido, en su centro aproximadamente, se va a encontrar la arteria femoral. Su pulso es palpable. También encontraremos el nervio femoral, que no es palpable, y la vena femoral, que se encuentra de manera medial a la arteria, que tampoco es palpable en condiciones normales. El músculo sartorio es palpable debajo de su inserción proximal, ligeramente debajo de la espina ilíaca anterosuperior. También tenemos el aductor largo, que va a ser palpable en su porción proximal como un cordón. Los ganglios linfáticos en situación normal no son palpables, pero pueden presentar dolor a la palpación si están inflamados. De cúbito lateral, la bolsa trocanteria no es palpable, pero puede presentar dolor a su palpación si presenta alguna patología. Luego, el glúteo medio es palpable en la zona supratrocantérica, es decir, entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor. También el nervio ciático puede presentar dolor a su palpación en la zona entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Puede irradiarse este dolor por la parte posterior del muslo, por la cara lateral de la pierna y del pie. ¿Duele? No.
Evaluamos el lado contralateral del miembro flexionado y la otra mano la colocaremos entre la zona lumbar y la camilla, evidenciando que se corrija la hiperlordosis lumbar y la báscula pelviana. Esto pondrá en evidencia la actitud real de la articulación coxofemoral que se evalúa y es expresada en los grados del ángulo que se forma entre el eje del fémur y el plano de la camilla del lado evaluado. En esta maniobra pediremos al paciente un apoyo monopodal, por ejemplo del lado derecho, y si el glúteo de ese lado es insuficiente, se va a producir la caída de la hemipelvis hacia el lado izquierdo. Puede ser una causa muscular o neurológica o una causa secundaria en caso de luxación. En esta maniobra flexionaremos cadera y rodilla de un lado y el lado opuesto se hiperextiende por fuera de la camilla para movilizar la articulación sacroiliaca del miembro flexionado. Si hay dolor, puede ser alguna afección inflamatoria, degenerativa o traumática. En esta maniobra presionaremos el miembro inferior flexionado hacia abajo. Si aparece dolor en la zona del muslo, puede indicar una patología articular o periarticular de la cadera. Si aparece dolor en la zona sacroiliaca, indica patología en la misma. En esta maniobra se busca una dismetría de los miembros que puede darse por contractura o hipertonía muscular del psoas ilíaco. Esta prueba es positiva si cuando al terminar la maniobra y extender los miembros, la posición de los maleolos se encuentra a distintos niveles. En esta prueba los miembros se dejan caer en rotación interna y se considera positivo si hay una asimetría, si un lado desciende menos que el otro. Eso indicaría una contractura del músculo piriforme. Al elevar el miembro en extensión completa, puede aparecer dolor si hay una irritación del nervio ciático o de sus raíces, que se propaga por el recorrido del mismo. Ramos Vertis lo considera positivo si aparece antes de los 60 grados. La contraprueba se realiza descendiendo un poco el miembro y debería disminuir el dolor. Luego se dorsiflexiona pasivamente el pie y si el dolor reaparece se considera al ciático o alguna de sus raíces. En esta maniobra, con la extensión pasiva de la cadera, se pone en tensión al nervio femoral y sus raíces. Si hay dolor en la cara anterior del muslo, es positivo e indica la irritación o compresión del nervio femoral o sus raíces.